¿Puede un acto moralmente impensable convertirse en el mandato más sagrado de un imperio? En las ruinas silenciosas de Persépolis, aún resuena el eco de esta pregunta. Imaginen una civilización, la de la Persia aqueménida, del siglo VI a.C., donde la devoción y el terror eran dos caras de la misma moneda. Aquí, la fe se confundía con la obediencia, y el poder absoluto no solo corrompía, sino que dictaba su propia retorcida moral. El corazón ardiente de este mundo confundió la pureza con la perfección, sentando las bases para una de las prácticas más escalofriantes de la historia real: las uniones consanguíneas dentro de la monarquía. El vasto imperio de Ciro el Grande era un universo en expansión, pero su verdadero cimiento era la sangre real, considerada una sustancia divina. El zoroastrismo, la fe dominante, promulgó que la creación debía permanecer inmaculada, libre de la corrupción del contacto impuro. De esta interpretación extrema, nació el dogma que sellaría el destino de un linaje completo. Solo la sangre sin mezcla podía ser un espejo de la perfección de Ormazda, el dios de la luz. De la noche a la mañana, el matrimonio entre hermanos dejó de ser un escándalo para convertirse en el acto de adoración más sublime. Una comunión de cuerpos que los sacerdotes del fuego bendecían para perpetuar la voluntad divina. Las ceremonias eran espectáculos de oro y humo princesas. Apenas en la adolescencia, eran conducidas al altar del fuego para consumar un pacto imposible de romper, con su propio hermano ya coronado. El palacio se convirtió simultáneamente en un templo y una prisión. Desde su nacimiento, las niñas reales sabían que no serían esposas por amor, sino ofrendas vivas al altar de la herencia. Dentro de esos muros de mármol y temor, la perfección era un mandato genético. Pero incluso los dioses del fuego no pudieron ocultar la verdad con el paso de las generaciones. Los descendientes de estas uniones comenzaron a mostrar sutiles, pero innegables, señales de fragilidad y deformidades físicas. Los cronistas callaban, y los sabios lo explicaban como pruebas de fe, vestigios divinos que recordaban al linaje su dependencia del cielo. Nadie dudaba. Las malformaciones no eran advertencias, sino defectos glorificados. Así, el círculo continuó en cada nueva generación más pálida, más temerosa y más enferma de perfección, mientras el alma del imperio se pudría lentamente, asfixiada por el culto ciego a su propia inmutabilidad. La pureza se había convertido en una jaula. El corazón administrativo del imperio era el palacio de Gergis y, no una simple residencia, sino una ciudad fortificada dentro de otra ciudad. Sus vastos corredores, habitados por más de 300 esposas y miles de sirvientes, eran un microcosmos de sospecha y rivalidad mortal. Desde fuera, el conjunto parecía un paraíso de jardines tallados en piedra, pero en su interior, cada pétalo de rosa ocultaba una espina. Este mundo estaba construido sobre el miedo, donde el harén no era un hogar, sino un campo de batalla silencioso. La supervivencia se tejía con hilos invisibles de intriga. Una copa de vino podía ser veneno, una caricia, una conspiración. La maternidad era la única arma de poder. La esposa, que daba luz a un varón, se elevaba. La que fallaba se desvanecía en las sombras, borrada de los registros. Las madres criaban a sus hijos entre el cántico de la victoria y el terror constante, sabiendo que el afecto era una debilidad y que la desconfianza era la única lección vital. Los guardianes eunucos, hombres castrados y entrenados para una obediencia sin alma, patrullaban los pasillos, siendo el único pulso audible de un imperio sostenido por la vigilancia absoluta. Los príncipes, destinados a heredar la corona, crecían en un lujo paralizante, aprendiendo que la ternura llevaba a la desaparición y que el trono no se ganaba por derecho, sino por eliminación. La corona pertenecía al último que quedaba en pie. Mientras el rey disfrutaba de sus festins, los sacerdotes bendecían cada ejecución como una purificación necesaria para el linaje. Pero la crueldad no se limitaba a los muros dorados. Para el pueblo y los enemigos del Estado, el terror adoptaba formas públicas y ritualizadas. En los patios de castigo esperando a los condenados por traición, existía el escafismo. El condenado era inmovilizado entre dos barcas gemelas, cubierto y alimentado a la fuerza con leche y miel, hasta la náusea. Esta misma miel se untaba en su piel como una macabra coronación. La dulzura era la trampa, atraía a los insectos. Durante días de agonía inimaginable, el hombre era devorado lentamente por insectos y gusanos, mientras los sacerdotes proclamaban que el cuerpo se convertía en un altar de justicia. Otros sufrían el empalamiento, una estaca afilada, introducida lentamente, para que el condenado muriera, suspendido entre el cielo y la tierra. Lo más aterrador de estos actos no era la crueldad, sino su normalidad. Nadie
protestaba. El pueblo había aprendido que mirar era sobrevivir y que hablar era morir. En Persia, el horror era parte del orden, y el miedo se había vuelto religión. Incluso un joven príncipe, amado por el pueblo, que se atrevió a llegar tarde a una ceremonia, fue empalado por orden de su propio padre. El dolor no era una consecuencia, era una herramienta de la política. Los cortesanos, vestidos de oro, se movían con la rigidez de los esclavos, sabiendo que una mirada equivocada, un gesto a destiempo, podía significar la ejecución inmediata. El imperio respiraba bajo la amenaza constante de un monarca que era mitad hombre, mitad juicio divino. El imperio que se había erigido sobre el fuego sagrado comenzó su lenta combustión interna. La grandeza de Persia se descompuso bajo el peso de su propio terror, aunque los palacios rebosaban de oro. El metal se había oxidado con el sudor de los esclavos y la indiferencia de una nobleza que había olvidado el sabor de la realidad. Mientras el pueblo agonizaba de hambre, caravanas enteras viajaban para traer agua sagrada, que debía pasar por rituales de pureza interminables antes de tocar los labios del rey. Los cocineros reales vivían en un aislamiento total, sirviendo banquetes perfectos a una corte enferma de perfección. El monarca mismo, prisionero de su propia divinidad, temía hasta su propia sombra. Nadie podía tocar al rey. Cuando enfermaba, los sacerdotes lo examinaban desde la distancia, interpretando el color de su piel como un oráculo. El agua que bebía, pura en apariencia, era el símbolo de su decadencia en agua estancada, corrompida por la arrogancia y la vanidad. La gente empezó a murmurar que los dioses ya no escuchaban. Los buitres huían de las torres del silencio, y por primera vez, las plegarias no encontraban eco. Lo divino había abandonado lo humano, y lo humano ya no sabía cómo vivir sin miedo. Las fronteras se desmoronaban en el oeste. Los ejércitos macedonios observaban. Nadie en la corte creía que los hijos del fuego pudieran caer ante simples mortales. Pero el fuego ya no ardía, solo quedaba humo. Cuando el miedo sustituye a la fe, el imperio ya está muerto. El fin llegó con el nombre de Alejandro Magno en cuando cruzó las puertas de Persia. No conquistó un imperio, sino que encontró un cadáver aún tibio. Las torres del silencio yacían vacías. Alejandro, según los cronistas griegos, no lloró por compasión, sino por revelación. Comprendió que el poder absoluto se pudre desde adentro. La divinidad de la sangre se reveló como una enfermedad hereditaria, y la obsesión por la pureza se transformó en locura colectiva. Persia no fue destruida por espadas, sino por su propio reflejo. Hoy, las columnas de Persépolis duermen bajo el sol, testigos mudos de una lección inmortal. La obsesión por la pureza siempre termina en enfermedad, primero en el cuerpo, luego en el alma, y finalmente, en la memoria. Los imperios caen, los nombres se borran, pero la maldición de la necesidad de sentirse superior e intocable sigue respirando en nosotros. Mientras haya quienes confundan grandeza con pureza, el ciclo de Persia nunca habrá terminado, solo cambiará de escenario. El desierto guarda su advertencia: a ningún imperio es eterno cuando está hecho de miedo.